Finalizada esta primera edición del Seminario Nacional de Responsabilidad Patrimonial de la Administración en la Legislación Cultural y su Gestión, tenemos aquí con nosotros a don Antonio Manuel Macías, catedrático de Historia de la Universidad de la Laguna Natural, y vamos a insistir y a incidir de San Bartolomé de Tirajana, aunque esté por aquellos lares, para ejercer su labor profesional. Don Antonio, muchísimas gracias por atendernos. Sé que ha sido un seminario bastante intenso, en el que se ha debatido mucho, y le agradecemos este tiempo que nos dedica. ¿Cuáles serían las principales conclusiones? ¿Con qué se queda usted una vez finalizado este seminario? En primer lugar, les agradezco esta posibilidad de transmitirle mis impresiones sobre este seminario que han organizado junto conmigo pues, los profesores Luciano Parejo de la Universidad de Carlos III y Guillermo Morales Mato, un canario como yo, de Aruca, y profesor también de la Carlos III de Madrid. La primera conclusión que podríamos plantearnos sobre este coloquio, sobre este seminario, es el tema de del porqué de la responsabilidad de la administración en las declaraciones de bienes de interés cultural. A nadie se le oculta el hecho de que la declaración de un bien de interés cultural toca derechos privados, propiedades de un colectivo, de una empresa, de una institución, y por lo tanto hay que ser muy cuidadoso a la hora de delimitar claramente cuál es ese bien, qué interés tiene, qué valor cultural tiene, qué valor natural, etc. Porque en caso contrario, cualquier deficiencia en la tramitación del procedimiento pues conlleva daños graves para la administración y para todos nosotros, porque al final el coste de ese mal procedimiento, digamos, pues repercute en los bolsillos de todos nosotros, evidentemente, ¿no? Por lo tanto, en este congreso se ha quedado muy claro este punto, ¿no? La segunda cuestión que ha quedado muy claro es que hay una proliferación de bienes de interés cultural, y esta proliferación de bienes de interés cultural, por motivos diversos que no entramos ahora a discutir, pero que esto conlleva un compromiso de la administración, porque estos bienes hay que protegerlos, hay que conservarlos, hay que mantenerlos, y eso implica un coste para la administración. Por lo tanto, tenemos que ser selectivos en la medida en que la administración está asumiendo unos costes que cargan sobre sus presupuestos y al final cargan sobre todos nosotros. Es decir, que tiene que haber criterios de valoración de excepcionalidad, de rigurosa excepcionalidad, para que ese bien de interés cultural sea declarado. La tercera cuestión que ha quedado, muy clara en este seminario, es el tema de los elementos sustantivos que deben intervenir a la hora de declarar un bien de interés cultural. Y en ese sentido se ha insistido mucho en este seminario sobre dos consideraciones, que por otra parte recogen las leyes nacionales sobre bienes de interés cultural y por supuesto la ley canaria. Esas dos consideraciones, a mi modo de ver, se han puesto muy de manifiesto en el seminario, y la una tiene que ver con lo que en derecho consideramos como bienes probados, como pruebas documentales, como valores probados, como hechos probados, en fin, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? Pepito mató a Juanito en la Plaza San Sebastián, Santa Ana, es decir, eso es un objetivo, hay que ser objetivo, ¿no? Eso es un hecho probado. Y por lo tanto, esa es una cuestión imprescindible para que un bien inicie su tramitación. Es decir, primero tenemos que demostrar que eso es un hecho histórico probado documentalmente, y no solamente con documentos, sino también con la llamada a otras disciplinas que nos ayudarían a entender si ese documento es un documento auténtico, íntegro, es un documento no inventado, y como por ejemplo, si nosotros decimos que fulanito de tal ocurrió tal hecho en tal sitio, una batalla,
pues el geólogo te dirá que ese lugar no era propicio para ninguna batalla, por ejemplo, ¿no? Dice eso, no fue ahí, fue en otro sitio, pero ahí no, porque no puede ser, porque geológicamente no puede ser, o naturalmente eso no puede ser. Por lo tanto, no es solo una cuestión histórica, sino que también tienen que intervenir otras disciplinas en el debate sobre la consideración de hecho histórico, la autenticidad, verdad o mentira. La segunda cuestión que... Perdón, ¿sí? si no, a este respecto incidir, porque me ha parecido muy curioso que usted hace una distinción entre hecho histórico y hecho historiográfico. Claro. Entonces, la segunda cuestión es lo que nosotros entendemos como, se ha puesto también de manifiesto en el seminario, como el valor del hecho histórico. Y claro, aquí hay una subjetividad, ¿no? Es decir, que estaremos de acuerdo que aquí hay una subjetividad y en esa subjetividad, bueno, entran una serie de valores culturales, de ideologías, de momentos históricos concretos. A nadie se le escapa que si estamos hablando de una sociedad del siglo XIX, la presencia del rey en un lugar, pues es el hecho destacado. Pero un motín campesino que haya ocurrido en ese lugar no les interesaba, no era motivo. Es decir, que cada momento se buscan elementos de valoración para un hecho histórico que tiene que ver con la sociedad en el momento concreto, ¿no? Y ahí entra la cuestión de la construcción de un hecho historiográfico. Pero obsérvese bien que la construcción de un hecho historiográfico parte de la existencia de un hecho histórico. Correcto. Si no, no hay construcción historiográfica. Por lo tanto, y ahí hay una valoración, y esa valoración tiene que examinar la excepcionalidad de ese hecho histórico y de esa construcción historiográfica. Es decir, para no caer en convertir bienes de interés cultural cualquier manifestación, cualquier hecho histórico. Tendrá que ser excepcional, por lo que dije anteriormente, porque si no la administración se va a cargar con una cantidad de hechos históricos, de sitios históricos que no puede materialmente atender. Esto no puede ser, ¿no? Y va en detrimento de poder atender los que sirven, ¿no? Los que tienen su valor, porque no hay dinero para todos, ¿no? Esa es la cuestión básica que se ha debatido en el Congreso, es decir, el tema de la objetividad, de la sustantividad, del procedimiento, de los peligros que conlleva no ser correcto en estos temas para la administración pública y, en definitiva, para todos los ciudadanos. Salió a relucir la charca de Maspalomas como el bien de interés cultural. Hablábamos también, y salió en conversación ahora en la rueda de prensa, que pese a que el Tribunal Superior de Justicia lo ha declarado, o sea, confirma que es un bien de interés cultural, ustedes consideran que no se da esa excepcionalidad que contribuiría o que de alguna manera afianzaría en que exactamente este sitio es un hecho cultural. Claro. La ley canaria de patrimonio histórico, que fue la que se aplicó para la sustantividad, para la declaración, mejor dicho, del bien de Colón, del sitio de Colón, o de la Charca Maspalomas, esa ley dice acontecimiento o recuerdo del pasado. ¿Qué entendemos por acontecimiento y recuerdo del pasado? Lo que dije anteriormente, un hecho histórico. Y ese hecho histórico es fundamental verificarlo, comprobarlo, con documentos, con análisis transversal en el sentido de que si estamos hablando de un territorio, entra la geografía, la geología, la topografía, en fin, el clima, todas las condiciones que imperan para un territorio. Y hay que delimitar exactamente el lugar donde vamos a determinar el sitio histórico. Bien, pues ocurre que en el caso del oasis de Maspalomas, de Colón, en el oasis de Maspalomas, se trata de una construcción historiográfica, porque la documentación solo dice, a partir del diario de Hernando de Colón, que el día 24 de mayo de 1502 fueron a Maspalomas. Y Maspalomas, en ese contexto, y hasta el siglo XIX, era un extenso territorio que comprendía desde la margen derecha del barranco de Tirajana hasta la margen izquierda del barranco de Arguineguín. Todo eso era Maspalomas. Y la cita textual del diario colombino, de Hernando de Colón, hijo del almirante, dice que van a Maspalomas. No hay ubicación exacta. Exacto. Por lo tanto, el historiador tiene que hacer un esfuerzo de buscar la posibilidad de que haya algún sitio donde pudo hacer agua y hierba, leña y agua. Y el análisis transversal
que, como ya comenté, requiere el apoyo de otras disciplinas, pone de manifiesto que la única posibilidad de que pudiera haber hecho aguada y cargar leña es en la ensenada de Maspalomas, que se reconoce como ensenada de Maspalomas el territorio que va de la punta de Maspalomas a la punta de Arguineguín. Y ese era el lugar habitual de aguada y está en los mapas reconocido como lugar de aguada. Por lo tanto, Colón no fue diferente a los demás. Y si consideramos que el presente es un recuerdo del pasado, pues los autores del siglo XVII y XVIII señalan esos lugares como lugares de fondeo y aguada. Y todas las referencias que hay posteriores señalan también, señalan esos lugares, no solo los mapas, sino la palabra, que ese es el lugar de aguada y tal. Tengan ustedes en cuenta que Arguineguín fue puerto de cabotaje, de Canarias, de cabotaje, con barcos de cabotaje, hasta prácticamente finales del siglo XIX, y yo le diría hasta en el siglo XX, porque la carretera para llegar a Mogán, usted me dirá cómo llegaban, es decir, no había prácticamente carretera, eran barcos de cabotaje que salían por esos puertos para comunicarse. Por lo tanto, estas cuestiones y en consecuencia, como todo hecho historiográfico, ustedes comprenderán que cualquier historiador siempre lo pondrá en solfa, será siempre discutible. Por mucho que las sentencias lo digan, son discutibles, como las propias sentencias, evidentemente. Y en este caso concreto considero que se trata de un hecho historiográfico erróneo, discutible, refutable siempre por la labor de un historiador que acometa la ciencia histórica con un debido rigor. Qué interesante. Y para ya como última pregunta, porque sabemos que está cansado, ¿qué recomendaciones daría desde su posición, desde todo lo que nos ha contado aquí, para las administraciones a la hora de determinar, o sea, más allá de tener claro que tienen que darse una serie de hechos para poder declarar un bien de interés cultural, en un terreno más práctico, en qué deberían fijarse para decir voy sobre seguro, aquí sí o allá? Vale, vamos a ver, miren, yo he estado en Europa y en pueblitos insignificantes de la geografía europea, Inglaterra, Canadá, se encuentra usted un museo del pueblo. Ese museo del pueblo se ha hecho con fotografías históricas, con restos arqueológicos posibles que se hayan encontrado, con testimonios etnográficos. Es decir, yo lo que le invito a las administraciones es que enseñen a nuestra gente y a todos los visitantes que vienen nuestra historia. Porque nuestra historia no la hace un personaje encumbrado que haya pasado por aquí, la hacen los miles de isleños durante miles de años que han entrado, desde la comunidad primitiva hasta hoy. Y esa es la historia que tenemos que enseñar, es la historia que vale, es la historia que queda, es la historia que le interesa a los turistas que vienen, es la historia que en definitiva le da más valor a nuestro territorio. Me explico. Y para que lo entiendan, la gente comprenda bien, ¿por qué pasó Colón aquí? ¿Porque él estaba enamorado de algún rincón del archipiélago? ¿Porque este lugar tenía algo pintoresco? Pasó por aquí porque era la ruta obligada a las Indias. Y pasó él, pasaron miles de navegantes posteriores, porque era obligado. Es decir, que lo que vale es nuestra situación y no el paso de Colón. ¿Lo ha entendido? Es decir, que ese es el problema. Claro. Y eso es lo que hay que poner en valor, porque eso es lo que de verdad da fe de nuestra historia, de nuestra aportación a la historia universal. Esa es nuestra aportación, nuestra ubicación atlántica. Y da valor, o sea, es un valor intrínseco. Intrínseco no te lo da nadie. No te lo da nadie de fuera. Pues nos vamos a quedar con esta recomendación. Don Antonio Manuel Macías, catedrático de Historia de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por atendernos y muchísimas felicidades por su participación en el seminario. Pues muchas gracias por haberme facilitado esta intervención. Gracias.